para toda la gente que estaba esperando y que está a esta hora conectada en el radio, pues sencillamente saludamos a la senadora y precandidata presidencial Claudia López. Claudia, bienvenida a la W. Ay, Vicky, mil gracias. Qué pena contigo, con tus oyentes, con tu equipo. Nos demoramos, pero aquí estamos. Es que siempre fue un trabajo un poquito dispendioso desde las 10 de la mañana, contar caja por caja, planilla por planilla, de esos 4.312.563 firmas que enviaron los colombianos Pero ya para estamos en respaldar Facebook Live. la Ya, consulta ya estamos. anticorrupción. Ya estamos, sí. Eso, saludos a todos, qué pena, mil gracias por la paciencia y por esperarnos, pero hoy es un día maravilloso a pesar de la lluvia, de las dificultades, del retraso, De la contadera. de la contadera, de todo. Que Es un usted día sí sabe contar hasta 4 emocionante. millones y pico. Se toma un tiempito, pero se puede, Vicky. Estoy muy contenta, la verdad es que hemos logrado entre todos, independientemente de los colores, gente sin partido, de los liberales, de la U, de cualquier connotación, me decía, vea senadora, yo con usted puedo o no puedo estar de acuerdo, pero esto le sirve a Colombia. Colombia tiene que derrotar la corrupción y tiene que derrotarla en las urnas y con la ciudadanía, porque eso es lo que le da sostenibilidad a estas medidas. De manera que mil gracias a todos. Hoy hicimos historia, hoy la consulta anticorrupción es la iniciativa ciudadana con mayor respaldo en la historia de Colombia. El Guinness, digamos, récord lo tenía la solicitud de la segunda reelección del presidente Uribe en su momento, que había sido una iniciativa ciudadana radicada con 4.029.000 firmas. Ustedes se pasaron más de 300.000 firmas. Nos pasamos 300.000 firmas por arriba de esa, y eso lo único que demuestra es que hay decisión de la ciudadanía, Vicky, de pasar de la quejadera a la acción. Y para que también derrotar la gente, corrupción. perdóneme la expresión, está mamada. Sí, totalmente, totalmente. Uno de pronto escucha a algunas críticas y dicen, pero ¿cómo hay que preguntarle a la gente si hay que quitar la corrupción? Eso todo el mundo está de acuerdo, lo que hay que hacer es las normas, pero esto no es un poco, y perdóneme que me le adelante casi a su respuesta, es un poco como dejar sentado un precedente. Sí, sin duda. Son muchas cosas. Primero, estas 7 normas no fue que nos las sacamos del sombrero, no fue que nos las inventamos porque sí. Son 7 normas que durante 3 años hemos tratado de sacar en el Congreso. Una ley que elimine la mermelada y que obligue a que todas las corporaciones públicas, consejos, asambleas, el Congreso, tenga que desglosar el presupuesto de los colombianos, que son sus impuestos, en audiencias públicas con la ciudadanía. Y que la ciudadanía participe en la decisión de qué proyectos se priorizan, dónde se van a hacer. Que si un congresista pide inversión para su región, que es muy legítimo, se sepa quién pidió qué. ¿Quién pidió qué? ¿Para dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? De manera, usted se imagina, Vicky, el día que yo vaya a una audiencia pública, pida 1.000 millones de pesos para unos cupos de primera infancia en La Guajira. Sí. ¿Y eso no se haga? Yo pago con mi pellejo, yo soy la primera interesada en estar encima de que eso sí se ejecute bien, los cupos lleguen a tiempo, sean de buena calidad, porque respondería con la confianza y con mi pellejo político. Hoy en día eso es una caja negra, Vicky. Nadie sabe quién pide ni para qué, todo es por debajo de la mesa, van a reficar y entonces piden sobornos, les financian las campañas. Es una caja negra. Entonces, que haya contratación transparente, que haya presupuesto, que se haya límites al poder, que la gente no se atornille, máximo 3 periodos, que se quite el beneficio de casa por cárcel para corruptos. ¿Cómo no va a estar indignada y mamada la gente? Si lo que cuesta que la justicia finalmente castigue a alguien, y el día que la castiga, la manda para la mansión que se hicieron con la plata que nos robaron, ¿no? Entonces, valiente Y castigo. además se quedan con toda la plata. La verdad es ¿Con la que plata? todos terminan supuestamente pobrísimos, no entregan nada, se hacen los locos con el billete, van y pagan y pues así cualquiera. Aquí Y las fíjese que multas en nunca ese se caso, por pagan, ejemplo, las multas casi nunca se penales pagan. nunca se pagan. Que los congresistas rindan cuentas, que uno sepa qué hacen, cuándo van, si asisten, si no, cómo votan. Que todos los políticos del país, todos, absolutamente todos, desde el más pequeño edil hasta el presidente de la República, tengamos que hacer pública nuestra declaración de bienes, de impuestos, de patrimonio, que la gente sepa con qué entramos a un cargo y con qué salimos. ¿Y lo de los salarios ¿no? cómo es? Y los salarios es reducir más o menos a la mitad, de 40 a 25 salarios mínimos el salario de los congresistas, que mucha gente me dice, eso tan populista, le quiero decir que en la calle me regañaban era porque 25 salarios mínimos en ahora. Pues los quieren ver ganando el mínimo. Que se ganen el mínimo. Y no se trata de hacer populismo. ¿Por qué escogimos 25 salarios mínimos? Por 2 razones fundamentales. Una, ese es el promedio, Vicky y amigos, que se ganan los congresistas de América Latina. Y todos los congresistas de América Latina hacemos la misma cosa, ¿cierto? Todos aprobamos leyes, todos hacemos control político. El promedio está entre 20 y 25 salarios mínimos en América Latina. Entonces vamos a quedar, digamos, en el mismo promedio de la región. Segundo, eso es lo que se gana un ministro que tiene un trabajo mucho más intenso, muchas más responsabilidades, etcétera. Se gana 25 salarios mínimos. Entonces aquí vamos a igualar.
Si no es un mal salario para un ministro, no tiene por qué ser un mal salario para un congresista, va a ser el tope, no estamos bajando más o menos de 30 millones de pesos a unos 18, ganarse 18 millones de pesos en Colombia, Vicky, tampoco pues es que sea, ¿no?, la pobreza y la desgracia, pues es un buen salario. Es un buen salario. Porque no se trata de demeritar el trabajo público. Tampoco es riqueza. Tampoco es riqueza, pero digamos, para el nivel de responsabilidad, de dedicación exclusiva que hay, nos parece, digamos, que puede ser lo razonable. Tenemos ya más de 1.200 personas conectadas. No querido, pensé que muchas se fuera a gracias. conectar tanta gente y seguro se van a conectar mucho más. Mire, Claudia, ¿por qué es tan difícil sin la consulta que ustedes quieren hacer? ¿Por qué es tan difícil hacer esas reformas que uno dice, pero si es normal? Pues entonces van al Congreso esas propuestas y las hacen sin necesidad de consulta. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué se necesita ese mandato de la gente? Pues yo creo que se necesita, Vicky, porque lograr este tipo de consensos dentro del Congreso, obviamente estamos pisando callos, estamos pisando intereses, así como hay muchos congresistas que han avalado estas iniciativas. Mire, este no es un problema de partidos. La vi con Juan Iniciativas Manuel como estas, Galán, Juan con Luis Manuel Fernando Galán, Velasco. Luis Fernando Velasco, gente del Centro Democrático ha propuesto esas iniciativas y también se les han hundido a ellos. Entonces, digamos, no es porque seamos los verdes, hay gente de la U, los liberales, que también han sido coautores. Y yo tengo que decir que la mayoría de estas iniciativas arrancaron su trámite en Senado y en la Comisión Primera de Senado y en la plenaria de Senado pasaron. Pero o por tiempos o por falta de liderazgo o lo que sea, en Cámara, ¡pum!, terminan hundiéndose. Entonces yo creo que hace falta también que los Pero es porque congresistas hay interés. sintamos que hay un mandato ciudadano, que esto es una tarea que la gente nos pone, que nos respalda si lo hacemos y que nos castiga si no lo hacemos. Y yo creo que ese empujón de la ciudadanía es importante, no solamente, Vicky, para sacar las normas adelante, sino sobre todo para que se apliquen, para que la gente entienda. Mire, yo le decía a la gente en la calle, aquí todo el mundo también tiene que dejar la quejadera y entender pues que está siendo parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Yo me encuentro en la calle, usted no sabe, pues me paran señoras, esto es que usted no sabe, senadora, ese congreso es una desgracia, es que yo creo que deberían cerrarlo. Señora, ¿usted por qué congresista votó? Yo no voto por esa porquería. Le dije, ve, por eso es que el Congreso es una porquería, su merced. Porque aquí ustedes potricando en la Se le calle, salió el rolo a usted. no va a su merced. cambiar. Qué pena la rolada. Una palabra No muy va a bella. cambiar el Congreso, su merced. Usted tiene que inscribirse, tiene que chequear la hoja de vida de los candidatos. En todos los partidos hay gente buena. Eso no importa si usted es más conservadora, más liberal, más verde, más independiente. En todos los partidos hay gente buena, que necesita su apoyo, que necesita su vigilancia. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que aprender que la democracia la vamos a fortalecer participando, votando, vigilando y controlando. Senadora, pero a ver cómo lo digo, si triste o desafortunado. Bueno, esto tiene que llegar nuevamente al Congreso, usted me está explicando Claro, ahora. claro. Esto no queda ahí. El segundo paso, que ya quiero que nos lo explique, es que tiene que ir al Congreso. Entonces, con lo que usted nos está diciendo, los antecedentes, ¿qué puede pasar allí? Va a pasar que lo van a aprobar. Mira, te voy a explicar cuál es la diferencia entre lo que ha pasado antes. Antes hemos tratado de pasar las leyes, ¿cierto? Que requieren 4 debates en comisión, en plenaria, luego en la Cámara, en comisión, en normal. plenaria. Es un debate, digamos, dispendioso. La consulta popular, ¿por qué escogimos este mecanismo, mi hermano? Porque es el más difícil. O sea, nos metimos por la vía más difícil, pero tiene la gran ventaja que tiene un seguro, y es que es obligatorio, ¿sí? Entonces, los pasos de la consulta anticorrupción son, primero, había que recoger por lo menos 1.762.000 firmas válidas. La sacamos del estadio, mi hermano, casi 3 el triple veces. de eso. De manera que, bien, primer paso, logrado. Ese dependía de la ciudadanía, hecho. Segundo paso, la registraduría debe revisar esas firmas que entregamos hoy y certificarnos que tenemos por lo menos 1.762.000 firmas válidas. 45 no creo que días. tengamos problema, en 45 días lo Sí. sabremos. Tercer paso, la plenaria del Senado, Ahí es. solo la plenaria del Senado, los 102 senadores, tendrán que aprobar una proposición que diga que les parece conveniente que se convoque esta consulta popular y que la gente en las urnas decida. Ahí no se puede enredar. No se puede, yo creo que no, digamos, no se trata de volver a discutir los temas. Los temas y las preguntas son las que la ciudadanía firmó. Nadie les puede cambiar una coma. Sí, es bajarle el salario a los congresistas, limitar el Los 7 periodo. puntos. O quitar sea la que mermelada. no es una sola pregunta. No, son 7 Ah. preguntas, 7 puntos, 7 sí. mandatos. Eso es 7 importante. mandatos. Cuando Entonces, la gente vaya y el Congreso vote, ya no le puede cambiar una coma, digamos, lo que tiene que decir es, y yo espero que el Congreso diga, hombre, aquí tratamos y no hemos podido, pues que la gente nos dé un empujón y que lo voten en las urnas, si nos dan esa orden. Luego sigue el paso de verdad grande, mi hermano. Ese sí que va a ser logísticamente tenaz, pero yo creo que la ciudadanía va a volver a estar a la altura.
Y es que para que estos mandatos se vuelvan obligatorios, por lo menos 11 millones de colombianos deben salir a votar la consulta. Y deben 11 marcar millones. 7 veces sí en cada punto, sí a bajarle el salario, sí a que haya audiencias públicas, sí haya que haya contratos Pero transparentes. Claudia, esto debe Sí. ser, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, por ejemplo, No puede donde coincidir, haya ¿no? Vicky, la ley dice que no puede coincidir el mismo día de otra elección. Pero como el año entrante hay 3 elecciones, ¿cierto? La de Congreso, Eso. primera vuelta, segunda vuelta. Yo supongo que por eficiencia de costos también, digamos, Ahí pues sí la cabe. registraduría seguramente la va a hacer un día antes de alguna de esas elecciones para que la gente vote un día la consulta aparte, solo la consulta, y al día siguiente vote por Congreso o por presidente, para, digamos, minimizar costos y facilitar la logística. Pero esa es la tarea grande, mi hermano. O sea, hoy necesitamos en 11 la vida, millones. ¿verdad? A los que firmaron, mil gracias. Pero la tarea que sigue es que cada uno de ustedes consiga otros 3, porque necesitamos triplicar Triplicar. para que estos mandatos se vuelvan obligatorios. Es que 11 Pero yo sí millones creo que no es es- casi esto no más es que una para dejar candidatura nada. presidencial. Claro, es que esto nos tiene que unir como país. Esta es la primera vez que no vamos a votar por nadie, ni por Pepito, ni por el verde, ni por el rojo. Bueno, Vamos a votar por 7 mandatos. esto se anticorrupción. parece un poco a la séptima papeleta, por ejemplo. Bueno, Sí. fíjese usted lo que es perseverar en la vida. Decía yo hoy en la erradicación de las firmas, obviamente estaba muy emocionada. Vi que esta ha sido mi vida, acudir a la ciudadanía para que respalde unas iniciativas. Yo tenía, Vicky, 18 años, cuando este país estaba atacado por los bombazos de la mafia. No bombitas, pues, como las del Andino, ¿no? Estamos hablando de carros bomba que causaban 200 muertos. Sí. Y esa era nuestra vida diaria, los señores del cartel de Medellín, del cartel de Cali. Y un sistema político incapaz de reformarse, un bipartidismo asfixiante, 2 partidos tradicionales en los que ya no creía nadie. El Congreso de la República en esa época, en el año 1989, le propuso el gobierno, dijo, bueno, reformémonos, pues, porque si no esta vaina, hay gente que está pidiendo participación, quiere elegir a sus alcaldes, tener sus propias autoridades. Y el Congreso no estuvo a la altura y se hundió la reforma política. Y en medio de toda esa situación, que parecía, yo tenía 18 años y yo decía, Dios mío, no me pueden quitar la vida y la esperanza. ¿Cómo así que nos van a matar unos narcos? ¿Cómo así que unos políticos no pueden gobernar este país mejor y darnos oportunidades? Y salimos igualito, a las calles, a pedirle a la O gente. sea, En que esa usted es época necia desde fuimos- los 18 años. ¿Cómo le parece, Vicky? Pero ha valido la necedad, ha valido la necedad. En esa época, hacía yo hoy la comparación, en esa época, 2,5 millones de los colombianos Ujú. fueron a las elecciones. En esa época no había tarjetón, Vicky. En esa época Claro, era el dedo. con ¿el la dedo? papeleta, claro, y con la el dedo papeleta, con claro. tinta, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y había 6 elecciones, de tú, ¿no? Diputados, congresistas, senadores, no sé qué. Y por eso se llamaba séptima papeleta, porque era una papeleta informal pidiéndole a la gente que se pronunciara en favor de si convocábamos una constituyente o no. 2,5 millones de colombianos votaron y finalmente la constitución fue una realidad. Y gracias a esa constitución, esto que estamos haciendo hoy, consultas ciudadanas y que con firmas y que le vamos a dar una orden al Congreso, eso no se podía hacer en Colombia en 1990. Eso se puede hacer en Colombia gracias a la constitución del 91. Y fíjese usted que durante 25 años, Vicky, esos mecanismos de participación ciudadana no se pudieron usar. Porque tenían requisitos tan altos, tan difíciles, que no se podían. O sea, si a usted le parece hoy que 2 millones pues eran más firmas. No. En el caso de la consulta popular, por ejemplo, solo la podía convocar un alcalde o un presidente. Los ciudadanos no la podían convocar directamente. Esa reforma le hice hoy un gran homenaje a un gran amigo, a nuestro senador John Sudarsky, Ujú. que fue senador del Verde, y él en el 2015 cambió la ley de participación ciudadana. Y entre los cambios que hizo, permitió que, como se llama, ¿no? Como decía él, si se llaman mecanismos de participación ciudadana, pues que los ciudadanos lo puedan convocar, que no dependan solamente de los alcaldes y los presidentes. Gracias a esa reforma, mire, esto fue en el 2015, vi que hace apenas 2 años, se han hecho 7 consultas populares en Colombia y todas se han ganado. En Piedras, ¿no? En Cajamarca, en Pijao, Quindío, en Arbeláez, Cundinamarca, pero son consultas locales, sobre todo alrededor de temas mineros y ambientales. Esta va a ser la primera consulta popular nacional. ¿Para qué? Para derrotar la corrupción. Claudia, ya tenemos más de 2.000 personas conectadas a esta hora. O sea, la gente está Generosos. dejando de almorzar por oírle Qué todo pena. ese cuento suyo. Muy Óigame. queridos, muchas gracias. Claudia, es importante, hoy por ejemplo, a mí me impactó mucho escuchar a Julio esta mañana en la W y todos sus invitados. Pasaron 4 de los 5 congresistas mencionados por el fiscal general sobre los cuales le pidió a la Corte Que y los les investigue compulsó por- copias por el caso de Brecht. Odebrecht. Y fíjese usted que todos decían, no conocemos, no tenemos nada que ver, no nada. ¿Dónde están los corruptos de Colombia y hay corruptos intocables?
No, no debe haberlos, Vicky. Aquí nadie puede ser intocable. Aquí Pero todo el mundo hay. tiene que responder ante la Pero justicia. hay o no hay. Pero los hay de facto. Por ejemplo, los presidentes de la República. A ver si alguno de todas las cosas que ha hecho, pues le ha tocado responder por algo. Eso es parte del diseño institucional colombiano, para bien y para mal. Por un lado, se protege la estabilidad de la democracia, pues porque trata de juzgar a un presidente, pues obviamente se genera una polarización y una división en el país enorme. Pero también por eso ha habido muchos abusos, ¿no? Entonces, digamos, por diseño institucional, los presidentes tienen impunidad garantizada, pero los congresistas no, y ningún ciudadano. Y la verdad es que nadie debería Pero usted tener cree que impunidad pero usted garantizada. no cree que hay muchos congresistas que tienen tanto poder que sí logran hacer de todo lo que les da la gana. Pues no, no creo. Fíjese usted que el fiscal, con quien yo tengo muchas diferencias, pero le reconozco esta acción, ¿cierto? Está hoy compulsando COPES para investigar a los 2 congresistas de mayor votación en Colombia. O sea, no, Sí. no es cualquier fulanito por ahí, pues, que llegó de colinchado de último en una lista. Estamos hablando de los 2 senadores, Varones electorales, sí. Musa Besaile y Bernardo el Ñoño Elías, senadores del departamento de COPES de toda Colombia, pero que sacan la mayoría de su votación en Córdoba, senadores de 150.000 votos pasando, pues. O Sí, sea, claro. si no es- o sea, ellos ponen 2, 3 senadores con su votación, ¿no? Entonces, esto es para demostrar que no hay nadie intocable. Aquí podrá haber gente que quieran mucho en Córdoba, los podrán querer mucho, y qué bueno que los quieran, pero que no les acoliten, que abusen de esos ciudadanos, que abusen de su posición. El Congreso y todas las corporaciones públicas son para servir a Colombia, no para servirse de ella. De manera que este tipo de ejemplos me parece que dan muestra de que aquí el que la hace la tiene que pagar. Y yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo la justicia, a pesar de todos los escándalos que hay. Porque si no es con la justicia, entonces, ¿con qué más sancionamos la corrupción? La corrupción solo se puede sancionar en dos La vías. parapolítica. En las urnas, Ujú. quitarle el poder de representación al político corrupto, esa es la mayor Pero sanción. ese sigue pagando votos y todo eso es muy difícil. Pero muchos pierden las elecciones. Sí. Y los otros, y eso depende de los ciudadanos, eso no depende de la justicia. Ujú. Y la justicia, Vicky, porque fíjese que aquí la política, ¿por dónde se ha castigado? Pues por la justicia. La parapolítica, ¿por dónde se castigó? Por la justicia. Y la corrupción de los congresistas y los políticos, por la justicia. Entonces tenemos que perseverar en esos 2 caminos, las urnas y la justicia. Sí, quería preguntarle sobre eso. Usted decía al comienzo que el cambio también depende de los colombianos, que hay que salir a votar, pero ¿cómo hacer para que los colombianos voten a conciencia, voten por ideas y no se canjeen por un sancocho, por un tamal o por lo que sea que les ofrezcan? Pues no rendirse jamás. Hacer pedagogía, seguir insistiendo en estas iniciativas. Mire, cuando arrancamos esta tarea todo el mundo me decía, 2 millones de firmas. No, mía, Está loca. está loca. ¿Eso a qué horas va a conseguir usted 2 millones de firmas? Le dije, no, ¿yo? No, imposible, obviamente. Pero si nosotros logramos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todas las organizaciones sociales, informarle a los ciudadanos que esta es una alternativa. ¿Están muy mamados de la corrupción? ¿Están muy mamados de que lo Hagan roben? algo. Haga algo, hermano. Deje de quejarse, pare de sufrir, baje esta planilla, Y hágale. recoja unas firmas y hágale. Claudia, y a los que le dicen, no, eso es que ella está haciendo política con esas firmas. Que eso es Campaña- una forma campaña política. no sé Y qué. le digo, colombianos, y a todos los colombianos, mire, Vicky, a mí me conmovió. Aquí tuvimos desde campesinos por allá en Pore Casanare, Ujú. ¿no? Que me mandaban su fotico, senador, aquí le estoy mandando 200 firmitas que recogí en mi vereda, hágame el favor la belleza. Hasta empresarios de empresas maravillosas, del Grupo Industrial Antioqueño, de Argos, de lecheros, de alquería, bancos, que nos ayudaron con logística. Envía, hágame el favor, Envía nos ayudó a traer sobres con firmas de todo el país. Carvajal, que nos ayudó a imprimir cartas y planillas para enviarle a la gente para que firmara. Todo el mundo, ¿por qué lo hacen? ¿Porque son adoradores de Claudia López? No, todos ellos, la inmensa mayoría no votó por mí, muchos son de derecha, son uribistas, no importa, pero ellos entienden que en este mar de corrupción Colombia no es viable. No es viable construir equidad social en medio de la corrupción. No es viable generar empleo y desarrollo en medio de la corrupción. Claudia, pues la felicitamos. Era una tarea muy dispendiosa, no solo las felicitaciones para usted, sino para toda la gente que la apoyó, que trabajó con 35.000 usted. voluntarios. Sí, señora. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Ojalá termine en lo que Va a terminar la muy gente bien, Vicky. desea que termine cuando firme. La gente lo único que está pidiendo con esa firma es que la dejen ir a votar. Que si el Congreso no ha podido hacer la tarea, los dejen a ellos hacer la tarea. Oiga, solo una cosa. ¿Cree que usted va a ser presidenta de Colombia? Vicky, eso no es lo que uno crea, sino lo que lo decían los colombianos, pero eso ahorita es secundario.
Realmente lo importante es que si esta es nuestra gran prioridad, si este es nuestro gran cáncer, Con esto ya usted quedaría contento. yo quedaría muy contenta, Vicky. Yo la verdad creo que terminaría mi periodo de senadora feliz. Podría decirle a los colombianos, vea, 7 leyes sociales, ambientales, de educación salieron. Y las de corrupción que no pudieron salir, las sacó la ciudadanía. Le agradecemos por estar con nosotros. Esta es la W. Nos vamos a la pausa. Me queda viendo como la otra media hora. Juglares Vallenatos en concierto. Los hermanos Zuleta. Poncho y Emiliano. Iván Villazón. Los Betos. Y Jorge Oñate y Álvaro López. 1 de septiembre, Centro de Eventos Autopista Norte. Tu boleta, 593-6300. Expo Vinos, la Feria de Vinos de Colombia y W Radio